Bienvenido a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad. Yo no tenía pensado grabar una serie de videos ni convertirme en youtuber, pero después de haber oído y visto los podcasts y los videos que han estado dedicados al sonido de alta fidelidad, que han sido grabados por los entusiastas, por los revendedores, por los acumuladores y por una cantidad de gente que sabe poco o nada de audio, y después de haber oído tantas tonterías, dije, mira, yo creo que vale la pena grabar un video y comentar alguna que otra cosita. Pero antes de entrar en detalle de cómo armar un equipo, cómo hacer que tu instalación de audio de alta fidelidad te funcione como tú quieres y todas estas cosas que son tan interesantes para los coleccionistas, vamos a empezar a hablar de modelos específicos de equipos. El día de hoy le tocaría al Sansui AU70, pero ya lo vendí, así que le toca al Sansui AU777. Comencemos. La casa Sansui japonesa, Sansui creo que significa el cauce del río. Ellos se dedicaron en los años 50, final de los años 50 y comienzo de los años 60, a fabricar transformadores. Ese era su negocio. En aquella época las empresas japonesas hacían cosas distintas a las que hacen hoy en día. Por ejemplo, el gran proveedor de piezas y partes que es Matsushita se dedicaba a hacer lámparas, extensiones, cables, conectores, socket para bombillos y esta clase de cosas. De audio pues poco. Debes de saber que Matsushita es la casa matriz de National, de Panasonic y de Technics. Ese nombre sí te tiene que dar referencia de algo. Bueno, Sansui era una casa que se dedicaba también a hacer algunas cosas, pero no a producir productos terminados para el usuario final. En los años 60 hicieron preamplificadores, hicieron etapas de potencia, hicieron algunos equipos, pero no tenían el logo Sansui. En 1965 sí aparece el primer amplificador integrado, que es de colección, que sí tiene la marca Sansui, que es el AU70. Es un valvular de 20 vatios por canal que tuve la oportunidad de recibir y de reparar porque había que cambiarle las 4 válvulas de salida, que son unos pentodos, y volver a ajustar la corriente de reposo de los ánodos de las placas para que estuviera en forma. Pero no hubo que repararle más nada, un equipo de una calidad de fabricación excelente. Ahora tengo este Sansui AU777, que es el primer amplificador transistorizado de la casa Sansui. Y te cuento cómo es esta historia. En los años 60 e incluso en los años 70, los equipos de audio, los equipos electrónicos en general fabricados en el Japón eran vistos como vemos nosotros ahora a los amplificadores fabricados en China. Malos, feos, piezas de mala calidad, mal sonido, poca duración, muchos problemas, mucho ruido y pocas nueces, nunca mejor dicho. Lo que se vendía en Venezuela era Macintosh, Marantz, HH Scott, DeWalt como el amplificador que tienes enfrente y Sanyo, Fisher, de Fisher, que fabricaba buenos equipos valvulares. Bien, ¿cómo eran los equipos valvulares? ¿Cómo eran los amplificadores de aquella época? No he conseguido un buen amplificador valvular para mostrarte que sirva de buen ejemplo, pero bueno, he conseguido esto, que realmente está para el desguace. Este es un pequeño amplificador DeWalt, modelo 1200 de alta fidelidad, no confundir con los taladros DeWalt, eso es otra cosa. Este es un amplificador muy sencillito, en una caja de acero, con un frontal dorado que debería verse más bonito y tal cosa, pero me sirve para lo que te quiero contar. Los amplificadores valvulares son costosos de fabricar porque requieren de un enorme transformador que tiene que proveer la corriente para caldear el filamento de los tubos y requiere de 4, en este caso solamente hay 2 porque el diseño es mejor, de 2 transformadores de salida para acoplar la alta impedancia de la placa de los pentodos de salida a la baja impedancia de los altavoces, que en aquella época eran de 24, 16 y 12 ohmios y creo que a veces de 8. Ok. Este es un amplificador originalmente monofónico, pero date cuenta que le pusieron un parche para convertirlo en un equipo estéreo, entonces duplicaron todo y más o menos vieron qué hicieron. Este equipo más o menos es así. El transformador de fuerza, el puente rectificador, que son 2 dobles diodos rectificadores, el capacitor de filtro principal, que tiene varios capacitores dentro de sí, son 4 piezas y provee todos los voltajes, y los 4 pentodos de salida. El que falta, ahí puedes ver el socket conector, yo ya lo compré, es un pentodo pequeñito, creo que un EL86, EL64, mira, todavía tiene el precio de 16 bolívares. L64, L84, no sé. En cualquier caso no se lo he montado porque no me he dedicado a él, porque está muy feo por fuera, por dentro se puede reparar, de hecho funciona un canal, pero no me he dedicado a él.
los transformadores de acople. Estos dos son unos triodospéntodos que forman el preamplificador, es decir, el control de bajos, agudos, balance, volumen, etc. Y estos otros dos triodospéntodos que están aquí, o dobles triodos, no sé, son la sección fono, ¿ok? Porque él tiene entrada para plato tocadisco y toda la cosa. Bien. Fabricar un amplificador así es muy costoso, no solamente porque las válvulas son caras, que lo son, sino porque los transformadores, en particular los de salida, son costosos. En un amplificador valvular bien hecho, puedes ver fotos en internet del Sansui AU111, del Sansui AU70 y del, por ejemplo, el Macintosh MA230, que también lo he reparado. Los tres transformadores son del mismo tamaño. En este caso son más pequeños porque esto es un amplificador de gama baja, muy sencillo, muy simple, de solo 8 vatios de salida. Hay gente que dice que da unas potencias maravillosas, lo he visto en eBay carísimo, pero realmente a mí no me parece que sea gran cosa. Hay uno que es un poquito más ancho y tiene 6 perillas y no 5 como este, pero sigue siendo el mismo equipo. Los primeros amplificadores de transistores también se hicieron así, porque tuve amplificadores Philips muy viejos que también tenían transformadores de salida. Entonces tenían su transformador de fuerza y tenía los transformadores de salida, aunque la etapa de potencia era transistorizada. No conseguí un amplificador así para mostrarte para este video, pero conseguí algo que me sirve. Mira, esto es un radio, si te da la gana enfocar, un radio Sanyo RP1250 que está en bastante buen estado y que funciona, pero hay que hacerle uno que otro cariño. Y te lo muestro por dentro. Esto es un equipo transistorizado, esas cositas negras, estas cositas negras que están aquí son transistores y puedes ver que tiene sus transformadores de salida, ¿ok? Son pequeñitos, no son grandes como estos por la potencia, porque el parlante es de 0.2 vatios, pero es lo mismo. Este no es no es estereofónico, no tiene dos canales, tiene un solo canal, pero requiere de dos transformadores. Uno de estos transformadores será el adaptador de impedancia entre los transistores y el speaker y el otro será el inversor de fase. En este diseño, el inversor de fase se ha perdido. Es probable que lo haga una de estas dos dobles triodos, lo que sea, no importa. Pero los esquemas completos llevaban 5 transformadores, que son el de fuerza, el reductor del rizado de la fuente de alimentación, los dos transformadores de salida de speaker y los dos transformadores inversores de fase, como este esquema que te acabo de mostrar aquí. Los primeros amplificadores de transistores no tenían ese transformador, a veces lo llaman NANCO, el reductor de rizado. Sí tenían, por supuesto, el transformador de fuerza, sí tenían los transformadores de salida, a veces tenían los inversores de fase y a veces el inversor de fase lo hace un transistor. Los primeros amplificadores, los primeros receiver en particular que se hicieron de transistores con la etapa de potencia transistorizada, tenían ese esquema y eran muy costosos. En los años 50 a Philips se le ocurrió un esquema que permitía hacer el acople de los altavoces sin requerir transformadores de salida. Ese esquema es reaprovechado por la gente de Sansui y se les ocurre esta idea maravillosa. Mira, este amplificador que está aquí es un Sansui AU777. Hay 4 versiones de él con ligeras mejoras, el 777A, B, C y D, que es la última versión, pero todos son esencialmente el mismo equipo. A pesar de que este es un amplificador del año 67, tiene características que son novedosas. Si comparamos su panel frontal con amplificadores más modernos, como el Pioneer 9500 que te voy a mostrar después y este Sansui AU9500, te darás cuenta que ya es un equipo que tiene lo que tú conoces. O sea, tiene un switch para prender, un conector de audífonos. Este control de presencia hoy en día no se usa, que es para acentuar los medios. Tiene una luz piloto que te indica que está prendido, tiene una luz que te indica que la protección se ha levantado porque hay una falla en el equipo, tiene un selector de speakers A, B y A más B y tal cosa, tiene un control de tonos. Este control de tonos es bien interesante. Es un control de tonos agudos y bajos para el canal izquierdo, agudos y bajos por separado para el canal derecho, para tener máximo control. Tiene un filtro de altas frecuencias para atenuar el extremo agudo, tiene un filtro de bajas frecuencias para atenuar el rumble típico de los platos tocadiscos. Hoy en día eso no se usa porque las fuentes digitales no suelen tener ruido ni de alta ni de baja frecuencia. Tiene su control de balance, tiene su control de volumen, tiene el enmudecedor que atenúa 20 decibeles, tiene un botón que te permite oír la cinta, el OpenRel que tengas conectado aparte, ya te voy a contar por qué. Tiene el control de audibilidad que enfatiza el extremo bajo y el extremo agudo. Esto es solo oír el canal derecho, solo oír el canal estéreo, oírlo en estéreo, oírlo al revés, oírlo en mono. Esto servía para probar los altavoces, hoy en día este control no se usa.
Y tiene el selector de entrada, y te quiero mostrar un detalle del selector de entrada. El selector de entrada te permite conectar directo. Antiguamente TEAC lo hizo, es muy poco común. En los OpenRel, aquí tengo uno, te puedo mostrar en medio de todo este perolero, mejor te muestro este. Los OpenRel siempre tienen la sección de amplificación de los cabezales y te dan una señal de 250, 500 milivoltios para que tú conectes con una entrada, con la entrada auxiliar de tu equipo. Pero antiguamente habían algunos OpenRel que no tenían electrónica y no grababan, que solamente tenían el motor y no tenían electrónica nada, la señal salía directamente del cabezal. Entonces este equipo puede amplificar la señal de un OpenRel que corra, un OpenRel que tenga una cinta que corra a 19 centímetros por segundo, una cinta que corra a 9.5 centímetros por segundo, bueno, las ecualizaciones son distintas. Tienes entrada para un plato tocadiscos 1, un segundo plato tocadiscos, una entrada auxiliar 1 y una entrada auxiliar 2. El único compañero de este equipo, la única cosa que hizo Sansui exactamente con estas medidas y con este diseño, aunque no se parece tanto, es su tuner, el Sansui TU777, que tiene la ventana redonda, es una belleza. Nunca lo he tenido en mi taller, pero es un tuner muy interesante y muy bonito. Los controles son muy parecidos a los que después tendría el 999, pero el 999 por supuesto es un amplificador más grande, más potente, más completo, tal. Este equipo de todas maneras está fabricado con una altísima calidad y ya te voy a mostrar qué tiene. Mira, por dentro está hecho como un valvular. Tiene un chasis de hierro galvanizado que todavía no ha empezado a mostrar óxido y se ha conservado muy bien. Y tiene una placa donde está montado el preamplificador, una placa donde está montada el amplificador de potencia. Puedes ver que los pre-driver trabajan calientes y los transistores en cápsula TO66 están montados en el propio chasis del equipo reaprovechado como disipador de calor. Puedes ver que aquí hay unas placas, no, esta se ve mejor, unas placas donde están montadas los térmicos, la compensación, el ajuste de la corriente de reposo y toda la cosa. Y después, no le puedo dar una vuelta al equipo desde donde estoy, pero puedes ver dónde están los sockets de los dos transistores en cápsula TO03 de potencia y los dos transistores driver en cápsula TO66 de potencia. Aquí están los del canal derecho, aquí están los del canal izquierdo, que están montados en la lámina trasera que es de aluminio y es el disipador de calor. Y después hay una parrilla que proteja los transistores para que nadie los toque, ni los arañe, ni les pase nada. Entonces, la intención era que como los transistores se iban a calentar, porque los japoneses pensaban que se iban a calentar tanto como las válvulas, pero en realidad se calientan muchísimo menos, los pusieron fuera del equipo para que su calor no afectara. Bueno, la idea les salió tan buena que estos capacitores electrolíticos que están aquí, que son sensibles a la temperatura, no son calentados por los transistores de salida ni por el transformador, que trabaja tibio, y por eso hoy en día todavía se conservan. Estos son unos capacitores ELNA, no sé si puedo lograr que se vea el logo en alguno de ellos. Son sus capacitores, ahí está, ELNA 63 voltios 1000 microfarad. Estos capacitores eran unos capacitores de altísima calidad y son los originales de este equipo. Son unos capacitores que tienen una vida útil esperada de 10.000 horas hasta que se termine de evaporar todo el electrolito. Ya no tienen el valor completo, es decir, el de 1000 microfaradios, pues ya lo que le quedan son 500 o 700 micros. Pero son de tan buena calidad que este amplificador, que fue fabricado en 1965-67, todavía conserva todos sus capacitores originales y funciona. Y son unos capacitores enormes. Date cuenta que no están soldados a las placas, sino que están montados en abrazaderas anclados al chasis, porque son piezas grandes. No son pesados, pues son de aluminio, pero sí son grandes. Ahora bien, la idea de Sansui, la idea genial de Sansui que hace que este amplificador sonara mejor que todos los demás amplificadores de estado sólido que se hicieron en su momento, los que competían contra él, es que en vez de hacer el acople con transformadores de salida, que era muy común incluso en los primeros equipos transistorizados, ellos utilizaron un esquema de Philips que es de acople directo. La etapa de salida, no te voy a contar el detalle técnico, es como una etapa totempol que adapta las impedancias y funciona de driver de corriente. Lo que tiene de malo es que necesita este enorme banco de capacitores. Y ojo, estás viendo la mitad. Del otro lado, por debajo, está la tarjeta de la sección fono, las conexiones, el puente rectificador y un montón de cosas. Y el banco y un banco adicional de capacitores de 500 micros y 1000 micros por 35 voltios que terminan de hacer el acople. Pero claro, poner capacitores es más barato que poner transformadores. Pero tiene otra cosa. Los transformadores tienen histéresis. Tienen pérdida de baja frecuencia, por eso hay que poner transformadores enormes que no son como el que está montado allí. Tienen pérdida de alta frecuencia, pues los transformadores son unos filtros pasabajos naturales. Y eso afecta el sonido. En cambio, este amplificador
a pesar de que cometieron unos errores en el diseño, te cuento por qué. Los transistores se polarizan por corriente y cuando la corriente se estrangula, es decir, pasa por cero, los transistores se apagan. Y eso produce la distorsión armónica tan típica y tan molesta de los primeros modelos de los primeros diseños de transistores. Las válvulas no, las válvulas tienen otro tipo de distorsión, pero no esa, y por eso su sonido es más dulce. Porque para estrangular la corriente de placa de una válvula hay que meter un voltaje muy negativo en la reja control. Y eso es muy difícil. Eso, normalmente los circuitos no lo hacen. Por eso los amplificadores valvulares tienen un sonido más nítido, más limpio, más dulce que los transistorizados. Pero Sansui hizo una cosa muy buena. Primero polarizó los transistores muy bien. Segundo, hizo una polarización que es dependiente de la temperatura, que trata de mantenerlos dentro de la región activa. Me refiero a los transistores de salida porque todo lo demás opera en clase A. Y además, al quitar el transformador que mete problemas de conmutación de alta y de baja frecuencia, logró que este amplificador, porque este amplificador funciona, que este amplificador tenga un sonido muy dulce, tenga un sonido realmente muy dulce. Y ojo, lo estoy comparando contra diseños que están más logrados que salieron después, como el Sansui 9500, y por ahí tengo un AUD9 y un AUD11, que son unos diseños mucho más evolucionados, porque tienen una tecnología distinta, porque son amplificadores del año 81, 82, 83, pero oye, si este no queda mal parado enfrente de ellos, quiere decir que el diseño es muy bueno. Es un diseño muy primitivo y muy básico, y ahora te voy a hablar de la calidad. Tiene un gran transformador, no puedes verlo completo, pero es grande, para poder proporcionar 30 vatios eficaces por canal. Debes comprender que en el año 65-67 la gente solía comprar amplificadores como estos de 5, 8, 10, tal vez 12 vatios. El Macintosh MA230, que es contemporáneo con este diseño, que es un valvular, lo que tiene son 20 vatios por canal y costaba el doble que este amplificador. O sea, es difícil. Entonces este amplificador tenía cosas buenas. No tenía restricción de alta frecuencia ni de baja frecuencia porque el acople es directo. No tenía tanta distorsión como otros diseños transistorizados, aunque sí más que un valvular, porque el diseño había sido muy corregido. Tiene potencia porque tiene 30 vatios por canal, que en su oportunidad era maravilloso. Y además de eso, la fabricación es de primera. Quiero que veas que en la placa del preamplificador todos los capacitores son ELNA de primera calidad y que todos los capacitores de acople estos capacitores verdes son de poliéster metalizado. Ya la placa de salida sí ha tenido alguna que otra reparación porque puedes ver que hay unos condensadores, por cierto, son usados, estos condensadores son Sony, qué desgracia. Le pusieron condensadores usados, que mal parido. Tiene algunos condensadores que no son los de él porque los originales de él son ELNA. Ahí dice 500 microfaradios por no sé cuántos voltios. ELNA. Y era un amplificador muy bueno. ¿Qué podías hacer con este amplificador? ¿Cuánto puedes sonorizar con este amplificador? Bueno, yo lo he probado con estos altavoces que son enormes, que tienen un bajo de 10 pulgadas y que tienen esta trompeta que ya te voy a mostrar después. Pero lo ideal para este amplificador, lo necesario para este amplificador es una habitación de no más de 9 metros cuadrados para que él tenga holgura y unos altavoces de alta eficiencia. En mi blog, Santiago de León Audio, en WordPress, vas a conseguir un comentario acerca de estos altavoces. Te voy a mostrar más o menos a los trancazos, que son unos altavoces tipo todo banda. Ese componente blanco es lo único que suena, que son de trompeta plegada. Hay un artículo que está dedicado al diseño de esos altavoces para que veas cómo son y cómo funcionan, y tienen la característica particular de que su impedancia es muy plana, cosa que le facilita la vida a este tipo de amplificadores porque ellos pueden atacar 8 ohmios y tal vez 6, pero a 4 ohmios no pueden bajar. Hay muchos altavoces nuevos, especialmente Bowers & Wilkins, que su impedancia baja a 3.3 ohmios. Ni se te ocurra conectar eso con esto porque te tiras el amplificador. Aparte de tener la impedancia plana, esos altavoces tienen una eficiencia de 91 decibeles watt metro. El otro fabricante que hace altavoces de alta eficiencia que le pueden dar vida a un amplificador de una potencia modesta, creo que son los KIF y los Celestion, que ellos hacen altavoces que tienen 91, 92 decibeles de sensibilidad watt metro, que le convienen muchísimo a este tipo de amplificador. Ahora, que el timbre del amplificador y el timbre de los altavoces corresponda, eso lo vamos a comentar después en otro audio. Y otra cosa que quiero mostrarte es esto. Este equipo era de alta gama y te voy a mostrar por qué. Si bien el control de balance y el control de volumen son unos potenciómetros, los controles de tono no son unos potenciómetros. Los controles de tono son unos multiselectores. Puedes ver el banco de resistores y el banco de capacitores de poliéster metalizado verdes. ¿Por qué sucede que esto no son potenciómetros? Son switches. ¿Y qué es lo bueno de que sean switches? Bueno, primero que los pasos son discretos, eso no es tan bueno. Pero lo segundo, que esto no le mete ruido a la señal.
Eso es muy importante. Aquí la señal es muy pequeña y es muy importante que sea controlada de esa manera. Eso se repite aquí en el 999, que te lo voy a mostrar después, y se repite, por supuesto, en el Sansui 9500 al que le vamos a dedicar un video después. ¿Qué amplificador para sonar bonito? Lo tengo emparejado con estos altavoces que son como unos clones de las Alteclan 14. Son los KS707 a los cuales también les dedico un artículo en mi blog. Tienen un bajo de 10 pulgadas en un cajón enorme de pino del Brasil y están acompañados con una unidad de medios agudos que es una trompeta de madera con un filtro de tercer orden que lo he tenido que hacer como 7 veces hasta que suene como yo quería. De hecho está improvisado y provisional. Tengo que terminar de lijar, pintar y arreglar la trompeta para que me quede lo mejor posible. Un audio también, un video también se lo vamos a dedicar a este niño que tengo aquí, que es una de las cosas más simpáticas que he comprado. Un Nakamichi 1000 que está en muy buen estado. Hasta aquí este video porque ya me pasé de los 20 minutos. Gracias por ver mi canal. Suscríbete, dame tu like, coméntame, pregunta cualquier cosita. Al fin grabo un video porque el primero era de bicicleta. Al fin grabo un video que tiene que ver con lo que era el canal. Saludos y gracias a ti.